el teatro! ¡Vive el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Ya estamos en el aire. ¡Viva el teatro siempre! Estamos un poco revolucionados, emocionados y súper felices porque está el señor Ricardo Alac y acompañándonos dos talentosísimos artistas jóvenes. Hola, Brenda. ¿Cómo se dice tu apellido? Lo quiero decir bien. Howlin, Brenda Howlin. Sí, todo el mundo me dice Howlin y sí, está bien también. Howlin, pero... gracias por estar. Guionista, dramaturga, cineasta, productora, mamá. También es una productora la mamá. Sí, ya lo creo. Y Juan Francisco Dazo, cuánto talento, dramaturgo, director, docente, dramaturgista. ¡Qué camino! Mirá que te conozco desde ese... Érase una vez. Trabajamos juntos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno. Es un honor. Ricardo, yo iba a empezar por otra pregunta hace como 2 semanas que organizamos que estuvieras acá. Pero ¿cómo no pedirte unas palabras, alguna anécdota con el amado Tito Cosa que está viajando hacia la luz? Está muy bien tu definición, está viajando hacia la luz. Seguramente Spinoza dice que, bueno, que algunos de los seres humanos que nos hemos preocupado por entender el todo, porque existe el todo y que hemos estudiado, serán integrados al ser, por decirlo de alguna manera. Así que estoy seguro que Tito está en el camino para llegar ahí. Y Perdón, te acercaste un poquito más al micrófono por si. Aunque él era más grande que yo, tenía 6 meses más que yo. Ah, bueno. Era mucho más grande que yo, por supuesto. Yo estrené primero mi primera obra, Soledad para 4, y un día se acercó, y me trajo un texto. Me dijo, mira, me gustaría que lo leas. Éramos todos periodistas. Por ahí podemos hablar un poco de qué fue mi generación, porque justamente en el velatorio de Tito, mi hija, Eva Alac, que también es dramaturga y directora, dijo que, y salió publicado en La Nación, que ella envidiaba a mi generación, porque con todos los problemas habíamos conseguido vivir del teatro, vivir de lo que hacíamos. Y es verdad, porque... después lo hablamos si querés, pero él era no teníamos problemas. Yo era periodista, él era periodista en esa primera etapa nuestra, y me trajo un texto que era nuestro fin de semana. Y yo se lo recomendé a La Máscara, que era la que había hecho mi obra, con directores que dirigieron y actuaron Aleso y Fernández. Así que... La etapa de Heavy. Sí, claro. Era un momento muy lindo, y ahí nos conocimos. Y esa es una anécdota, por ejemplo, ¿no? Tengo 1.000.000 de anécdotas. Después un momento muy importante que vivimos juntos, no todo el tiempo, que nos peleamos, nos separamos, estuvimos cada uno por su lado, pero fue cuando hicimos Teatro Abierto. Eso es un episodio único en el mundo, y hay ya varios libros sobre Teatro Abierto. Hay uno de una autora española que viene mucho a la Argentina, Alba Saura, una mujer muy capaz, y hay otro de una francesa, perdón, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo tengo en mi casa. Y conseguimos juntar a 21 dramaturgos y 21 directores, y bueno,
y respondimos con la cultura a un atropello terrible que era ese golpe de Estado, que nos quemó un teatro, porque bueno, la gente que está en la barbarie ya hace cualquier cosa, porque quemar un teatro ya es demasiado, pero bueno, quemaron un teatro. Pero fue al revés, porque eso hizo eso que se mirara más y se hizo a través de la cultura, claro, se acercaron al teatro. Vos sabés que tuve la bendición que Tito Cosa estuviera a través de una nota telefónica en este programa, y entonces habló mucho, por supuesto, de teatro abierto. Te quiero preguntar acerca de dos, me parece que fueron puntos de inflexión en tu enorme camino. Uno de ellos, cuando tenías 13 años y tu amigo te llevó a ver Bloom, porque decían que había un Enrique. A ver, ¿cómo fue no eso? sé cómo te enteraste, pero yo me crié al lado del Parque Rivadavia, porque yo era asmático de chiquito, me curé. Y me curé con el desarrollo, como decían en esa época. Tenía una bronquitis asmática y al lado del parque había una barra. Y el más grande de la barra le quería ir al teatro un día y me dijo si lo acompañaba. Y fuimos a ver. Me mata quería ver el arrojo de la barra que quiere ir al teatro. Él quería ver a Dicepolín, que era famoso por sus tangos. Sus tangos nos van a sobrevivir a nosotros y a todos durante siglos y siglos. Y entonces, porque le habían dicho que en el tercer acto movía la mano todo el tiempo porque había tenido un infarto el personaje. Entonces llegamos al teatro, primera vez que iba al teatro, mirá qué destino. Y en esa época, no sé si ahora todavía, los boleteros se guardaban las mejores entradas para el final porque entonces la vendían con un plus a la gente que llegaba hasta. Pero se ve que había 2 entradas que no habían vendido, estaba todo armado por el destino. Y entonces, primera fila me los dieron. Y lo había, dice Polín, con la mano así en el tercer, la sala llena. ¿Y vos sabés qué lindo era ver la sala llena? Bueno, fue mi primera experiencia de teatro, muy hermosa, inolvidable. Realmente. Y también fue inolvidable cuando viste, tenías creo 16 años, a La Boero en Madre Coraje. Contá esa fue, bueno, perdón que hablo yo primero, disculpen. No, por favor. Pero, sí, fue otra. Yo tenía una historia con mis padres que no querían que me dedicara al teatro, obviamente. Entonces, una de mis tácticas era llevarlos al teatro. Muy bien. A veces vieron cosas horrorosas y creo que juraron que no me iba a dedicar al teatro. Pero bueno, no elegía por ahí bien. Pero en Madre Coraje, cuando vi Madre Coraje me llamó mucho la atención esa obra que tenía canciones, carteles, se hablaba al público. Y ese autor, yo soy judío pero sefardí, o sea que del alemán no entiendo un pito, no conozco el yiddish. Y había muy poco traducido. Y ahí empecé a estudiar alemán para estudiarlo a Brecht. Y ellos daban en la Goethe, daban en esa época becas. Y me gané una beca y después me fui a Alemania. Fue una experiencia muy hermosa. Pero me hice amigo de la Boero, después dirigió una obra mía, nada más que 40 años después. Yo hablo de décadas ya. ¿No te das cuenta que yo hago brazadas muy largas cuando remo? Hoy fui a natación, así que... Pará, y ahora te voy a hacer otra brazada, escucha. En Mar del Plata, Rottenberg tenía 18 años. Entonces vos le dijiste, cuando tenga una próxima obra te la voy a dar, corregime si me equivoco. Y él te la voy a traer. Y él te dijo, no me la traigas. Pará, yo la digo la anécdota. Dale. Espera. Porque, ¿sabés qué? Se ganaba plata con el teatro. Y yo sostengo que cada vez que hay una crisis, perdemos. La gente pierde y la plata se concentra más en un grupo de gente. Yo con mi primera obra, con Soledad para 4, me llamaron de Canal 7 porque vino Petrone, que era el director, a verla, y me invitaron a escribir en un programa que se llamaba Historias de Jóvenes, donde había una chica muy talentosa que se llamaba Norma Leandro, y dirigía, que tenía 20 años, ¿viste? Y dirigía a un director de cine que era Rodolfo Kuhn,
que además era de River y nos hicimos íntimos. ¿Sos de River también? Sí. Claro. ¿Qué querés? Y entonces hice 2 libros de televisión de 1 hora en el canal oficial, que era el que pagaba menos, Canal 7. Se levantó el programa porque Norma, que tenía ese carácter que sigue teniendo, se peleó con todos y bueno, se levantó el programa. Mi hermano me dijo, yo me acuerdo todavía, ¿qué vas a hacer con tanta plata? 2 libros de televisión de 1 hora. Me compré un departamento de un ambiente sí, con baño y cocina. ¿Hoy qué me compro con 2 libros de televisión? Un asado. Bueno, un asado. No, claro. una bici usada por ahí, qué sé yo. Ricardo. Bueno, entonces Sí. Rottenberg, no te digo porque habían repuesto una obra mía que se dio mucho, que se llama Segundo Tiempo. Claro. Y había sido un éxito y habíamos ganado mucha plata. No te voy a decir las cifras porque te vas a asustar. Entonces me despido de Rottenberg en la última función y le digo que se repita. Le digo. Y Rottenberg le digo, te traigo una obra. Me dice, no, me dijo su famosa frase, que lo va a eternizar a él también. Sí. Me dijo, no necesito leer lo que escribí, decime quién trabaja y la hacemos. Esa fue la anécdota. Gracias, Ricardo. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir conversando muchísimo más porque es tanto. Juan Francisco Dazo, qué hermoso Benito, pero antes de hablar de Benito, vos también viste una obra de teatro que te impactó cuando eras chico, La Tempestad en el San Martín, después trabajaste en el San Martín, con Los Cuatro Vientos, ¿qué fue eso? Mirá, eso sí que realmente no sé de dónde lo investigaste. Sí, sí, por el año 90 y algo, fue un éxito en el San Martín, una versión que hacía Hodgman, ¿no? De la Tempestad, que estaban Los Cuatro Vientos también. ¿Y vos actuaste ahí? No, yo ahí la fui a ver, Me llevó una tía de mi primo, que no es mi tía, María Cristina, siempre le estoy muy agradecido. Y bueno, fue ese deslumbrarse, como recién la anécdota del Parque Rivadavia que me mató, porque yo he ido mucho al Parque Rivadavia, soy de Boedo, entonces, como Boedo no tiene parque, en realidad el parque es el Parque Rivadavia, y yo fui a la escuela en Almagro, a los colegios que están ahí, los colegios que están en Hipólito Yrigoyen, los colegios que están alrededor de la Basílica San Carlos. Y bueno, fue una hermosa experiencia dentro de tantas otras. Hace poco tuve la fortuna que vino Hodgman a ver El Hombre de Acero, y le dije no es que yo me haya iniciado en el teatro, yo venía haciendo teatro en la escuela, pero lo recuerdo con mucha felicidad, y también con esa cosita del San Martín, ¿no? Que hay como un imaginario del San Martín. Digo, hay un eco como del San Martín de Kiev Steiff, que sobrevuela, por lo menos, creo yo, a mí por lo menos, y la voluntad de formar parte de eso, como un lugar donde uno sentía que podía llegar a ir, y donde había cosas como populares y calificadas, digamos, como populares con mucho alcance, en condiciones profesionales, pero también materiales interesantes que por ahí no están solamente detrás del corte de entrada, que bueno, uno mientras más grande se pone va descubriendo lo importante que es, pero bueno, después laburar en el complejo teatral para mí fue algo súper gratificante. Primero mucho con Matías Feldman, donde hacía investigación, así que te llamó un poco como dramaturgista. Claro, como me vino con esto de dramaturgista, que es un término bastante extraño. Me dice, bueno, dramaturgista, ¿qué es eso? Zangaro, Patricia. Se inventó en Alemania, creo. Claro, eso es totalmente alemán. Se lo atribuyen a Lessing a finales del siglo XVIII. De hecho, creo que específicamente... Sí, tiene un libro de dramaturgia. Sí, señor. 1760 y algo. A Lessing lo llaman para que se haga cargo del teatro de la ciudad de Hamburgo. Y en ese momento Lessing está como a cargo... Es una cosa rara, es como si estuviera a cargo de la curaduría del teatro. Vieron que en Alemania hay todos como San Martínez, como muchos teatros nacionales, lo cual diversifica bastante la escena. Teatros estaduales hay, estaduales. Claro. Eso explica
Perdón que te interrumpa. No, por favor. ¿Por qué las obras de Brecht, que son las que tienen tantos personajes? Claro. Porque cada estado tiene su teatro oficial con actores contratados. Claro, Si vos exactamente. le llevas una obra de 3 personajes, te la tiran por la cabeza. Bueno, ¿Qué hacen los actores? Hay una fortaleza, pero al mismo tiempo, yo que no viví la época del elenco estable del San Martín, está bueno, pero también al mismo tiempo está bueno poder hacer una Otra obra con menos personajes. Claro, O que claro. un director realmente pueda entrar con su estética y su equipo. Siempre pasa en el San Martín con el tema del asistente de dirección, ¿viste? Sí. Porque el San Martín tiene asistente de dirección y muy buenos, pero es normal que si yo voy y me viene asistiendo Menganito hace 5 años Claro. y me conoce todo, yo me lo quiero llevar y quiero que lo contraten también. Entonces eso pasa mucho. Y en ese momento Feldman me invitó a hacer esta tarea que tenía que ver con la investigación. Y a mí me encantó, me identifiqué mucho con ese rol, lo investigué mucho, caí ahí en la dramaturgia de Hamburgo, que es el libro de Lessing a propósito de esto, y es un rol que en Latinoamérica se practica, hay un poco en Chile, Brasil, acá en Argentina genera todavía mucha confusión, pero en Alemania, en toda Europa es un rol fijo en un teatro. Sí, a mí me encanta la definición que tiene Patricia Zangaro, que ella tiene mucha experiencia en esto, y no hay muchos aquí, que dice... Es trabajar al servicio del otro, interpretar, ayudar a comprender y a recibir el universo del otro. Es como un trabajo sumamente importante e invisible a la vez, eso lo agrego yo, ¿no? Feldman había ido a Alemania también y se copó mucho con una mujer que se llama Heda Kage, y ahí le interesó mucho el rol. Y cuando él encaró un proyecto que se llamó Pruebas, que estuvimos trabajando como 10 años en eso, la última fue la de la traducción, se llamaba... ¿La 8 fue esa? Esa fue la 8. Sí, querían ser 10, pero la familia se disolvió un poco antes ya. Sí, ya llegamos. Estábamos estallados ya todos. estábamos todos un poquito cansados. Pero fue una cosa muy linda que, si bien se hizo en compañía, la verdad son obras de Matías, donde él es un mandado absoluto. Y no son obras que yo haría, que me encantan, pero yo después también que me daba cuenta que yo tenía otras cosas que quería poner en escena, no lo mismo, no tan procedimental, como que tiene una deuda con los contenidos. Claro. Y vos me tuve que divorciar de eso, sí, un poco. Y bueno, son etapas, Sí, ¿no sí. es cierto? Qué divino esto, que ahí habrás trabajado un montón y con un equipazo. Benito de la Boca, que se repone. ¿Cómo te convocan? Contá un poquito todo ese procedimiento, porque hay muchísimo, hay dramaturgia de todo ahí, y no solamente del texto. No, ahí me llamaron del complejo porque estaban con un proyecto, una directora de ópera que se llama Lizzie Weisse, que es la directora general de la obra y es quien es el alma mater de Benito, la que tuvo la idea original. Lizzie quería, se le ocurrió esta idea, y la verdad que en San Martín dijeron, pero pucha, desde que el Teatro de Rivera es parte del complejo teatral, como uno de sus teatros periféricos, digamos, la verdad es que, ¿por qué no hacen la obra de Quinquela Martín, que donó toda esa cuadra y la mitad de la cuadra que sigue? O sea, donde la sala tiene los murales de él, las butacas para los son de chicos, colores, claro, todo el complejo quinqueliano, como le dicen algunos. Entonces, Gabriela Ricardes, que estaba dirigiendo el complejo, lo abrazó totalmente. Y tenían una voluntad de hacer un laburo bastante estético y muy musical, pero llegado a un punto del trabajo se dieron cuenta que necesitaban un libro. Y sí. Entonces me llamaron, tuve la fortuna de que me llamen. A mí no alcanzó el guión musical, había que tener un texto dramático. No, y faltaban canciones y cosas. Fue un laburo tremendo de mucha gente con muchas cabezas distintas. A mí me dieron mucha libertad creativa, a mí no me interesaba mucho ponerme a escribir algo que ya estaba como con una escaleta, pero sí había ideas. No sé si hubiera hecho lo mismo si a mí me decían, hace una obra de Quinquela. Claro. Entré en diálogo con este proyecto que me pareció alucinante y la verdad es que fue mucho trabajar con Lizzie Weisse, con Marlene Liebendag, la directora de arte, que es una directora de arte que labora muchísimo en cine justamente, y que acá hizo un trabajo espectacular. Y con Gustavo Mossi, que fue quien la música y el director musical. Compuso toda la música original, por supuesto, es el director musical, y juntos escribimos las canciones.
Bueno, algunas, no todas, algunas Sí. las tenía él ya escritas, pero fue un laburo muy lindo con Gustavo también. Además, se fusionan mucho los lenguajes. Vos elegiste esto. Primero contá un poquito de quién fue Quinquela para el que no conoce. La mayoría lo conocemos, pero digamos, tomaste una parte porque es tan enorme su vida. Y qué hermoso, digamos, esto de los dos narradores, una narradora que acerca al público. A ver, contá vos. Sí, era un desafío porque querían hacer la vida de Quinquela. Eso te pone frente a una obra épica por delante. Entonces sí. vos tenés que pasar por todas las cosas del tipo. Para el dramaturgo eso es como una escalada importante porque perdés mucha de la síntesis que te permite concentrar la acción en un determinado momento. Entonces tenés que pasar. No tiene que ser larga porque es una obra familiar. Familiar quiere decir encima muy complicado porque no es que es una obra de un lenguaje más infantil o más para chicos donde el adulto, sino que le tiene que gustar a todos. Había muchos requerimientos y narrativamente se buscaba eso, pasar por varias etapas. Entonces, para hacerlo dinámico, ahí ya estaba como idea en el proyecto de que Juan de Dios Filiberto, el compositor de Caminito, que también es boquense y era muy amigo de Quinquela, sea uno de los personajes. Y pensé esta idea de que vaya llevando la historia, que la vaya narrando. Y también en un momento me acuerdo que esos momentos que estás trabado y una idea por ahí te destraba, era como, bueno, por ahí hay una guía turística contemporánea. Entonces me estaba paseando por la boca para buscar ideas y veo el tour y digo, claro, pero qué boludo. Si los guionistas, los guías turísticos tienen una dramaturgia, tienen un guión, algunos son muy buenos. A mí me encanta escuchar guías turísticos, me encantaría hacerlo, si no me dedicara al teatro sería guía turístico, me encanta mal. Y digo, ay, esto no puede ser más verdadero en mí, listo, lo tomo, lo agarro. Y la verdad esto me que hizo... estamos siempre con el oído del dramaturgo, No, me hizo de un pegamento en la cuestión, que lo hace Belén Pascualini, una actriz bárbara. Benito lo hace Roberto Peloni. Y como tenía que... Era una obra obviamente a pedido y que estaban apurados porque la verdad que el libro ahí lo necesitan para presupuestar también. Claro. El libro tenía que estar porque no sabían cuántos personajes había y también buscaban algo bastante grupal. A veces pasa en el San Martín, me hace acordar cuando yo trabajé como profesora. No conoces al grupo, todavía no empezaste y ya quieren el programa, toda la cronología. Si uno es con el aquí y ahora, con estos actores, con esta energía, es con que este uno equipo. trae lo que conoce, digo yo, obviamente como todos acá creo, vengo del Independiente y lo sigo haciendo y ahí hay una oportunidad creativa más fiel al proceso creativo. Pero es trasladar los saberes al otro lado. Yo me permití jugarle. Agradezco públicamente a Lizzy, a Mosi, a todo el equipo creativo porque a mí me dieron mucho espacio y muchas son ideas propias y un lenguaje personal en el que todos nos fuimos escuchando y adaptando. Gustavo Wons, el coreógrafo, también gente de la ópera. Gustavo Wons es un coreógrafo muy asociado al musical, el musical más, digamos, tradicional, más tipo Broadway. Está en Nueva York ahora mismo. Y todos esos lenguajes se mezclaron y bueno, fue un poco caótico, pero creo que llegó y ahora este reestreno me parece que es mucho mejor porque nos permitió hacerle un poco una lavada de cara a la obra. Que y además una obra mejor. crece en función, así que vamos a seguir hablando, por supuesto, de Quinquela, de Benito y del trabajo de Peloni, que estuvo divino. No te dije al público quién es Quinquela, en 2 segundos. Benito Quinquela Martín es un pintor conocidísimo de nuestra pintura argentina, es oriundo de La Boca. Es nacido a finales del siglo XIX, finalísimos. Fue abandonado. Sí, es huérfano, fue adoptado en la Casa de Niños Expósitos, lo que es hoy el Elizalde, que era el Casa Cuna, ahí en Constitución. Y a los 7 años lo adoptó una familia y vivió toda su vida en La Boca, en condiciones bastante humildes. La familia eran carboneros. Y empezó aprovechando toda la cosa social, todos los movimientos sociales, asociaciones, clubes que hay en La Boca. Allí, como en otros lugares, gente de la clase obrera tenía acceso a, de repente, talleres de arte. Entonces él empezó a tomar clases de pintura a los, creo que 14, 15 años, con Alfredo Lázari, un pintor que venía del impresionismo, que seguía siendo una estética bastante vital. Y él ahí empezó a pintar y se copó y pintó y trabajó, hizo mucha movida cultural, como hacemos nosotros, muchas reuniones, muchas tertulias.
Y en un momento fue descubierto por la revista Fray Mocho, que en ese momento tenía una circulación enorme. Justo te iba a decir, qué acierto cuando su mamá adoptiva Justina lee la carta que le mandó Fray Mocho apoyándolo y que siga dedicándose al arte. Brenda, bueno, vamos a hablar de Entre tus siestas, que es la última obra tuya que está en escena. Pero vamos a hablar también de Jamrock, que es la tercera temporada, cuarta temporada maravillosa, que súper recomiendo. La temática de Entre tus siestas viene con antecedentes, ¿no? Contá un poquito, hiciste cortos, también sos cineasta, escribiste acerca de este tema que preocupa y es muy novedoso que lo lleves a escena. Bueno, gracias. Sí, este es mi cuarto proyecto vinculado a la maternidad. Todo empieza con el nacimiento de mi primer hija, que me encontré con una etapa, no sé, desconocida, con estados que no me reconocía. O sea, venía muy preparada para el embarazo y no sé, y listo, y empecé a descubrir como una etapa que atraviesan muchas mujeres cuando se convierten en madres, pero de la que no se habla tanto. Bueno, y tengo una colega cineasta, Silvina Esteves, que me acompañaba muchísimo y me dijo, che, ¿por qué no hacemos un corto de esto que estás atravesando? Hicimos un cortometraje, lo presentamos en el Bafisi, le fue súper bien. Y yo me empecé a interesar por la temática, me empecé a juntar con grupos de crianza, tribus, nos empecé a leer mucha literatura escrita por madres, mujeres madres, poesía, bueno. Y ahí empezamos a escribir juntas un documental, Años cortos, días eternos, que también les fue muy bien, ganó un premio en La Habana, se proyectó en festivales internacionales. Bueno, empezamos a recibir muchas devoluciones de mujeres muy conmovidas de verse reflejadas en la pantalla y abordando siempre el puerperio, como esa etapa bisagra que atraviesan las mujeres y los hombres cuando llegan a una casa. ¿Qué etapa es? El puerperio es el primero o segundo año de vida, de cuando llego me veo una casa y con todos esos cambios hormonales, físicos, emocionales que atraviesa la mujer, que según la medicina dura 40 días, que son esos 40 días que no puedes tener sexo y que supuestamente el útero vuelve a su estado anterior a ser madre, pero en realidad es un estado el puerperio, no es solamente el útero que vuelve a su estado. Y aparte qué importante la presencia del hombre también ahí, porque parece que siempre se le da importancia a la mujer nada más y como muy bien está ahí Martín Techie habitando ese personaje, bueno, él es papá de un niño también chiquito. Exacto, porque es algo que atraviesa la pareja, cuando en la situación estás en pareja, es un estado que atraviesan los dos, y después, bueno, hicimos juntas una serie, No sé cómo volver, de 4 capítulos, pero nunca lo había abordado desde el teatro y a mí me gusta mucho el teatro, yo vengo del teatro, mi formación es teatral y me gusta mucho la comedia, o sea, a mí me gusta el humor por sobre todas las cosas y para contar cualquier tragedia, el lenguaje que me gusta es la comedia y me gusta mucho también el cruce de lenguajes, me gusta mucho el teatro físico y para mí esta obra tenía que contarse desde el cuerpo y bueno, ahí nace Entre tus siestas. Y tengo un elenco increíble con Débora Zanoli y Martín Techie, que ella es bailarina, cantante. Es una cosa espectacular lo que hace. Es la actriz que está en Lo que el río hace, ¿no? Es una de las actrices de Lo que el río hace. Así que bueno, ahí me metí de lleno nuevamente en el tema y siento que podría seguir. Es muy interesante la música y también que la escenografía, ¿no? Que también tiene un movimiento y pareciera que es física también la escenografía. Sí. Contanos un poquito acerca de esto y además cómo fue dirigir, son 3 directores. ¿Cómo convocaste a tus compañeros? Bueno, esta es la primera obra que yo dirijo. Yo todas mis obras las escribo y hago la producción, pero nunca dirigí. Pero siempre estoy en todo el proceso. O sea, voy a todas las funciones, todos los ensayos, estoy en todo el proceso, pero nunca tomo las decisiones finales ni abordo la dirección de actores. Pero esta obra en particular tenía tan claro cómo quería que se cuente, que no me imaginaba por fuera de la dirección, pero como nunca había dirigido, lo convoqué a Santiago Sui, que él es un amigo mío con quien hicimos ya 2 obras, él dirigió 2 textos míos, y queríamos, al menos yo, quería sumar una tercera pata
porque necesitaba alguien que aborde también lo físico, los cuerpos, las coreografías. Entonces ahí la convoqué a Flor Micha, yo he visto Consagrada, me gustó muchísimo esa obra, y leyendo un poco, bueno, su recorrido, ya tiene formación en la escuela de Hodgman, circo, clown, Claro. danza, me parecía espectacular, y aparte vi su Instagram, la primera foto que vi fue ella dando la teta a una bebita. Y dijiste el mensaje, es este. tema. Es madre, y somos todos madres, padres, y tiene a flor de piel la experiencia de la maternidad, y bueno, ahí se armó el trío, y ella, además de hacer el diseño de movimiento, también dirige la obra y tomó todas las decisiones estéticas, escénicas. Zanoli tiene hijos, ¿no? Sí, tiene un más nene, grandes. Ringo, un nene de 5. Ah. Sí. Entonces, sí, y Martín uno de 4. Sí, bueno, súper recomiendo esta obra, nombra el elenco, días, horarios, dónde se compran las entradas, y mientras tanto va a preparar ahí unas invitaciones para ver otras obras. Sí, Hernán, gracias. Hola, mi nombre es Darío Cerantes y soy quien dirige y también parte del elenco de nuestra versión tan particular de Las Criadas de Jean Genet. Estamos todos los viernes a las 22 horas en Ítaca, Complejo Teatral. Podés conseguir las entradas por Alternativa Teatral. Un saludo muy grande a todos los oyentes de Viva el Teatro. Muchas gracias. A ver, que se interrumpió, que volví a decir Dale. y seguimos con estos avisitos. Bueno, Sí. Entre tus siestas está todos los domingos a las 19 horas en el Teatro La Carpintería. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de alternativateatral.com. El elenco está compuesto por Débora Zanoli y Martín Techi, y dirigimos junto a Flor Micha, Santiago Sui y yo. Escenografía Marcos Murano y sonido y música Juan Barone. ¿Y prensa? Y prensa la venía haciendo yo y sumamos hace poquito a Susana Loretti. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con eso y luego con el señor Ricardo. Permiso. Hola, ¿qué tal? Soy Eleonora Lotterstein y junto con Emma Iorio somos las creadoras del Festival Entramadas en Resistencia, que se presenta todos los sábados a las 21 horas en La Gloria Teatral, Yatay 890. En el transcurso de este festival se pondrán en escena obras de empoderamiento femenino en la historia nacional y latinoamericana. Para eso hemos convocado a grupos artísticos que desde el monólogo encarnan a través de la ficción o del realismo histórico el sentir, accionar y las vivencias de estas mujeres que marcaron nuestro ser nacional. Alfonsina Evita, la difunta Correa, Gabriela Mistral, una madre de Plaza de Mayo, entre otras. Los esperamos a todos en La Gloria Teatral, Yatay 890, todos los sábados 21 horas. Hay combos y también hay promociones con una degustación de vinos. Muchas gracias y un beso para todos los oyentes de Viva el Teatro. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Tarmín, autora y actriz también de la obra Lo que dura la lluvia. Estamos en el Complejo Teatral Ítaca los viernes 20-30 horas, Humahuaca 40-27. La obra es dirigida por Patricio Sor y actúo junto a David Páez, Emanuel Moreno de Falco y Luli Zunino. Contamos una historia de amor sumamente simple, pero dentro de un contexto muy complejo. Esperamos que la puedan disfrutar y que podamos contar con su presencia. Las entradas son por Alternativa Teatral o por la boletería del teatro. Vengan, que el teatro es precioso y sinceramente van a disfrutar de una obra que hacemos con muchísimo respeto y con muchísimo amor. Ojalá podamos contar entonces con todos ustedes. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Ricardo, llévanos a la época de realismo versus absurdismo. Sí, yo creo que a mí me encantó esta idea tuya de ponerme en contacto con dos autores que son más jóvenes que yo. Y me impacta mucho este encuentro, porque me pregunto, me fui ya, yo tendría que jubilarme, puedo seguir escribiendo, porque vos sabés que cada época tiene una imaginería. En fin, se puede verbalizar muy bien con el lenguaje. Hay una cosa que te dan gratis, que es el lenguaje. Y el lenguaje vos lo agarrás, lo manejás
durante un tiempo y cuando te vas el lenguaje sigue evolucionando porque está cambiando. Yo me acuerdo que en algunas notas cuando yo era joven me decían que les encantaba mi lenguaje, cómo yo hablaba de mi realidad. ¿Por qué hay una realidad en una época? Esa realidad va cambiando. Y yo no sé si ahora me siento, por ejemplo, pues habla de realismo versus absurdismo. Sí, cuando yo empecé a escribir teatro, había otras corrientes de teatro, había otros objetivos. Por ejemplo, un tema recurrente en nuestras obras, que está en la obra de Tito Cosa, que se sigue dando ahora, ¿no es cierto? Hay una obra de él que se sigue dando, que es ¿Quién recuerda a Federico? Es un tema que nosotros, que era el cambio, que era la revolución, la llegada de un hombre nuevo, de un mundo nuevo, ¿no? Nosotros nos sentíamos herederos de una línea muy importante que venía, por ejemplo, desde Ibsen, que era lo que se llamaba el teatro comprometido con la realidad. Éramos militantes nosotros del teatro, ¿te das cuenta? Y eso pasó por varios autores, digamos, podemos hablar de Sartre, de Arthur Miller, ¿no es cierto? Y llega acá a la Argentina y uno se siente parte de un proceso. Éramos parte de un proceso. Te das cuenta cómo uno en una época se inventa todo, se inventa el marco donde vive, qué lugar tiene en ese marco, qué lugar ocupa. Y yo siento que ese mundo no existe más ahora. En esa época había lo que se llamaba, cuando yo empecé a escribir, en la década del 60, era el teatro realista, ¿no es cierto? Que además teníamos mucha más prensa y había peleas. Yo, por ejemplo, me peleé debates con Griselda Gambaro por una nota que publiqué. No, después nos amigamos 20 años después con Kibe Steiff en una mesa redonda y los dos dijimos, qué lástima que ahora no hay más esto, porque no hay más debates ahora. Antes se debatía, por ejemplo, estaba el teatro comprometido que yo hacía y estaba el teatro por el arte, como se llamaba. El teatro por el arte que yo, si me permitís, me gustaría pues conocer sus opiniones, lo ligaría con estas cosas que ahora nos ha invadido como el dengue, que es lo que los norteamericanos llaman entertainment, entretenimiento. El teatro tiene que entretener, sin duda, pero para mí tiene que decir algo más, ¿te das cuenta? En cambio, en esta lucha que ha habido en el mundo, porque vamos a decir que ha habido una lucha y sigue, entre los que querían cambiar el mundo, que perdieron porque la propuesta que se hizo no funcionó, y cayó el muro, y con eso cayó una propuesta, y no hay otra en el momento. No hay otra propuesta. Y la fuerza que se sentía muy molesta con esa visión, con ese artista, ese tipo de artista, que lo fueron modificando, ¿te das cuenta? Y lo fueron corriendo. Yo siento que en este momento el artista tiene un lugar mucho menor. El escritor, antes a mí me llamaban y yo hablaba y decía que pensaba de la realidad. Hoy han conseguido marginar la opinión de los intelectuales. ¿Te das cuenta? Lo que hay ahora es un mundo ganado por una visión del mundo donde cada uno tiene que luchar por sí mismo, hacerse un lugar en la vida, y lo posible solo. Tiene que luchar solo, ni en grupos, ni en grandes grupos, ni en grandes asociaciones, sino solo y mostrar que es capaz. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo, por ejemplo, todas mis obras de teatro se hicieron en grupos. Si hay un arte más grupal, es el teatro. Todas mis obras se hicieron en grupos y yo me encuentro con actores que hicieron obras mías, directores. Algunos se han ido porque ya estoy en la edad donde hay gente que se va de viaje, como yo digo. Pero bueno, es otra historia la mía en ese momento. Y me gustaría escuchar
escuchar su opinión sobre esto. Justo les iba a decir eso, porque trabajamos muchísimo en grupo. Bueno, yo soy como de la generación intermedia con ustedes, pero tenemos muy claro que el teatro es con el otro. Por ahí la mirada es diferente, pero siempre es con el otro. Te escuchamos, Juan Francisco, y después a vos, Brenda, ¿qué querés decir con esto? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que expresa el maestro. Es difícil. Faltan debates. Para mí faltan debates, incluso artísticos per se. Pero no quiero tomar artístico per se como mero entretenimiento, sino como discusión de qué van las obras. Hay un prodigio también. Hay algo para celebrar, para mí. O sea, yo lo digo en mi contexto, en mi marco, en mi experiencia de vida, que es por lo menos en esta agraciada ciudad, todos están invitados a hacer teatro. El que tiene la voluntad necesaria puede estrenar. Así he escuchado decir del cine, pero yo lo veo mucho más complejo. Pero el teatro es, déjame hinchar. Si tenés algo para contar, podés juntar a la gente. Digo, todos los procesos que acabamos de escribir, los que estamos acá, son bastante simples en un punto, por más que después se vuelvan complejos. Entonces, se puede hacer. Tanta educación teatral, tanto acto del 25 de mayo, como gusta decir a mí, tanta proliferación de la posibilidad de estar actuando, de estar en escena, genera un gusto importante por el teatro en este país y muy llamativamente en esta ciudad. Eso hace que quizás, habría que verlo, quizás la gente en actividad teatral es mucho más grande que la de los años 60, probablemente. La cantidad de gente practicando el teatro. Puedo estar equivocado, ¿eh? No te voy a decir que no, porque no sé. Pero me es una hipótesis, es una hipótesis. Todos hacemos hipótesis. Por ejemplo, hay el mismo público que había antes. Por ejemplo, en la década del 60 decíamos que en el teatro independiente había un público estable que iba a ver todas las obras. Es que algo de eso sigue habiendo, y que si le gusta, se multiplica entonces ese sí, señor. público. Y había un teatro comercial al que teníamos acceso. ¿Te das cuenta? Algunas de mis obras se dieron en teatro comercial, como esa que mencionamos, una versión de Segundo Tiempo, y gané dinero, ¿viste? Ganábamos dinero, nos dedicábamos a lo que queríamos. Yo siento que eso se ha perdido ahora un poco, ¿no? A mí, a ver, me pasa que en El Hombre de Acero, que le fue bastante bien, el monólogo que está en el Callejón, Divino, vino Marcos la vez pasada, bueno, por ciertas fortunas, la obra a mí me deja algo de plata. Si yo sumo mi punto de cooperativa con lo que cobro de la Mutual, de lo que cobro de Argentores, es lo mismo que me pagan por dar 8 horas de clases semanales en la UAD, en la licenciatura de Artes Escénicas. Es lo mismo, lo medí, se lo dije a lo de la UAD el otro día. Subíme el sueldo porque gano más con mi obra independiente, que no tengo que ir a hacer un pomo más que poner una mesa y saludar a la gente que está encantada con la obra a la salida. Pero eso es unipersonal. Claro, por eso, es lo que quería aclarar. También es cierto que es una cooperativa pequeña. Claro. Se reparten más. Claro, después qué sé yo. La opinión de la productora. Somos 8. No, está bien, claro, yo también, las otras obras que hice somos un montón, y si tienen que ser un montón, son un montón, porque si no, ahí perdés el espíritu. También es cierto que hay muchos monólogos en este momento. Sí, muchísimo. Yo me peleé con Feldman, tuvimos una discusión una vez, que yo sabía que al guacho le había gustado la obra mía, pero sabía que no estéticamente no era lo mismo, pero al final le había recopado, y yo estaba pendiente de la opinión, porque fue como un maestro mío. Y me vino con esto de que hay todos monólogos y qué sé yo. Y tiene razón la observación. Ahora, yo no creo que la gente se ponga a hacer monólogos para tener más punto de cooperativa, ¿se entiende? Lo que digo es, además, hay obras de la... Para un minuto que quiero enriquecer tu manera de ver. Otra cosa que ha desaparecido bastante es la escenografía, porque como los teatros independientes no tienen lugar donde poner las escenografías y el vestuario, entonces se ha inventado un nuevo tipo de estilo, ¿no? Pocos actores, dejar pocas cosas, si podés llevártela, porque además inventamos lo de la función semanal, ¿viste?
una vez por semana. Pero nosotros somos nacidos y criados de la función semanal. Ricardo también. En las primeras obras, en el Teatro de la Máscara, por ejemplo. Sí, claro. Se daban jueves, viernes, sábado y domingo. Pero Ricardo, la cantidad de competencia que hay hoy para captar la atención. Para empezar, que yo mismo, que puedo estar acá haciéndome el culto, ahora me voy en el colectivo y voy a estar así con el celular como un sopenco mirándolo. Ya eso capta la atención. La televisión es mucha, la oferta de contenidos televisivos es mucho más grande que la de los años 60. Y así todo, creo que la cantidad de actividad teatral es igual prodigiosa, con lo bueno y con lo malo. Sí, es prodigiosa. También atendiendo que yo puedo aprender haciendo obras de teatro directamente. Y algo del sistema avala y hasta me puede subsidiar, si yo lo justifico, para hacer una obra. Por ahí vienen 5, por ahí la obra dura muy poquito, o por ahí le va bien. A veces tenemos suerte, a veces menos. Lo que pasa es que es natural que en ese proceso hay muchas obras y que muchas no permitan por ahí ganar dinero con eso, o no tengan las mismas posibilidades de producción a posteriori. ¿Te preocupa que no haya crítica? Ricardo, Sí, perdón, sí. que es con respecto a lo que dijiste, que ante ese obstáculo que señalas muy bien de que no hay lugar para la escenografía, que una obra está atrás de la otra y entonces hay que correr, también eso, ante el error o el problema, surgen otros lenguajes también muy potentes y creativos, ¿no es cierto? Claro. Ante ese... No, la época da frutos también. A ver si Brenda quiere comentar algo antes que sigan ustedes con respecto a lo que escuchaste de ellos. A ver, varias cosas. Ahora, hay algo en relación, al público y quién es el público, si hay un público de teatro comercial. Siempre me lo estoy preguntando, digo, la gente del teatro comercial, ¿va al independiente? Bueno, por un lado, el teatro independiente, no sé, estoy medio mareada ya con todas las cosas que se dijeron, pero en relación al público, siempre yo, en mis obras al menos apunto como a ir al nicho, digo, que venga la gente que va al teatro, pero no sé, como que la clave desde la producción que voy encontrando es, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Mi obra no le habla a todo porque el los mundo. públicos ahora se han dividido. Antes había el público, ahora hay un público de teatro judío, un público maduro, grande, que quiere tal tipo de obra, un público que le gusta el musical, ¿no? Hay públicos. Exacto, ahora. digo, no a todo el mundo le va a gustar mi obra. Por suerte gusta, pero digo, hay un público que yo me doy cuenta que se interesa mucho por la temática. Digo, es una obra de teatro que no es solamente una obra didáctica sobre maternidad, que a veces, viste, es ese miedo que tenemos con el elenco, que la gente viene y alucina porque hay muchos recursos y por el guión, por el trabajo de los actores, pero bueno, hay un público que realmente le sensibiliza mucho más que otro. El tema es un tema convocante, porque es un tema que apela a un amplio espectro de personas. Sí, que no solamente que estén transitando la maternidad ahora, sino abuelas, pero bueno. Sí, quiero comentar que cuando yo fui a ver la obra, fui con una señora, amiga mía, que es grande de edad y es ginecóloga y fue obstetra también. Después cuando tuvo hijos se dedicó solamente... Y le encantó, y no solo le encantó la obra, sino que se la recomendó a su marido, que ahora es médico psicoanalista, pero cuando empezó su profesión era obstetra con ella, y fue a verla a la función siguiente y quedó encantado. Así que esto que decís es así. Sí, pero bueno, me lo pregunto todo el tiempo, ¿dónde está el público? ¿Cómo salir a buscarlo? ¿Cómo comunicar? Por eso empecé porque no hay diarios ahora, no hay más pero nosotros, por ejemplo, esperábamos la crítica. Claro, ahora cambió, no hay más crítica. Ahora, a su vez está bueno porque las redes sociales nos ayudan mucho, hay muchas voces hoy en día hablando en los programas de streaming, influencers, periodistas, como que por un lado está bueno que venga el periodista de La Nación, pero también hay otros referentes que hoy en día hablan y si esa persona la recomienda, tracciona público. Tracciona, eso es importante lo que decís, ¿ves? Porque yo no sé mucho Yo eso. estoy como, hago la producción para que la obra exista y se sostenga, no sé si me encanta la producción, fui aprendiendo y me pregunto mucho todo el tiempo sobre esto, ¿dónde está el público? Pues sabes que en Broadway en los años 60, perdón que te interrumpo, pasaba que de pronto una mala crítica, las críticas salen al día siguiente, la gente no dormía, una muy mala crítica decía que se levantara el espectáculo. Puede ser. En el musical, los productores, ahora que ahora que me pasé el teatro musical con esto de Benito, que me ha encantado, porque también permitió comprobar algo en torno a esto. En mi formación, el musical era igual a lo peor, digamos, como
como una especie de entretenimiento puro, o un show de virtuosismo de que canto y bailo y actúo. Y a mí me gustaba de adolescente el musical. Y después me hice esta idea en mi formación y no, musical, out. De repente me toca dar clase en UADE que tiene orientación en musical, entonces me adapté, volví a ver. Hay películas que no dejan de encantarme, como la de Bob Fosse, ¿no? Cabaret, obviamente. Maravilloso. Claro, All That Jazz. Son wow. Y de repente con lo de Benito fue una entrada total. Pero lo que veía, y trabajando con intérpretes, porque hice la dirección de actores también de Benito, de tanto leer el texto en voz alta, me dijeron, che, ¿por qué no dijiste a los actores? Y entonces en el contacto con intérpretes que por ahí conocía, algunos están en el medio, se mueven en el musical y en el teatro de texto, como les dicen los del musical, para nosotros todo el teatro de texto. Claro. O no sé, digo... Y ves que hay un mundo y hay un mar de espectadores que van específicamente a los Así musicales. es. Miren, como hay algo que le quiero preguntar a él y el tiempo nos corre mucho, decí por favor los horarios de las funciones de tus dos obras. Vos de Jamrock la sigo recomendando, divina. Gracias. Y te voy a hacer una pregunta acerca del proyecto de tu obra. ¿Están ensayando una obra tuya? Sí, te voy a contar después. Ahora cuando llegue mi turno te cuento. Dale, a ver rapidito porque nos van a sacar del aire. Rapidísimo, Benito de la Boca está en el Teatro de la Ribera, en La Boca, los viernes, sábados y domingos a las 15 horas. Estrena este sábado, si el viernes no. Y El Hombre de Acero está los viernes a las 20 horas en Espacio Callejón. Y las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro, y en el caso de Benito en la página del San Martín. Ahí está. Ahí están. Bueno, y Jamrock, que es mi otra obra que va por la 4ª temporada, está en el Teatro Beckett los viernes a las 20 horas. Las entradas también se sacan por alternativa y la dirigen a Sol. Quiero decir una cosa pequeña en relación al musical nomás, que para mí la clave siempre es que haya un buen texto. Si el musical, una obra de circo, de clown, varieté, tiene un buen texto, es imbatible. El tema es eso, cuando no se confía en el texto o se subestima. Bueno, Totalmente es un musical, entonces vamos con las canciones, las coreos, o de circo, mucha destreza, pero si le falta el texto, se cae. Cuando cruzás un buen texto con destreza, listo. Bueno, vos sabés que yo frecuenté el teatro musical algunas veces en mi vida. Y de pronto un día me di cuenta que mi compañero de tenis, porque jugamos dobles, es un tipo que conocí. Dije un día, che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Esteban Morgado. Sí, enorme. Entonces hicimos una cosa juntos que no les voy a contar ahora porque no hay tiempo y que estoy todavía. Se va a empezar a ensayar en estos días. Estoy muy contento de haber trabajado con él. Y tampoco voy a decir nada de nada. Bueno, después vas a venir otra vez para contar eso. Está bien. Bueno, yo quiero agradecerles infinitamente esto un poco que dijiste que falta. Hicimos un poquito acá de debate y me encantó. A mí me encantó conocerlos a ustedes como individuos. Igualmente. Pero además la posibilidad de ver que tenemos muchas cosas en común. Pero sí, vamos a decir. sí. Pero también hay cosas diferentes que tenemos que encontrar también. Claro, porque que es verdad también eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Me vos. siento honrada Gracias a vos. porque estuvieron acá. Viva el teatro siempre. Gracias a los oyentes. Gracias Radio Sónica. Y nos vamos con música celta porque tienen que ir a ver Jamrock. Gracias, qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Que el primer viaje también sería el último del Titanic.